ansia. Y bueno, muchas gracias por la presentación. No creí que iba a leer toda la, la biografía. Con esa presentación, hasta yo quiero ir al presentador. Así que muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante. Tiene que ver con una celebración que ocurre durante el 31 de octubre. Esta fecha es muy especial para muchas personas por diferentes maneras. Por ejemplo, si le preguntamos a un ecuatoriano qué se celebra el 31 de octubre, alguno dirá que es el Día del Escudo Nacional. Si le preguntamos a un católico qué se celebra el 31 de octubre, dirá que es la víspera a todos los santos. Si preguntamos a un luterano que se celebra el 31 de octubre, dirán que es el día en el que Martín Lutero publicó las 95 doctrinas en la Catedral de Wittenberg en, 1517. Perdón. Si le preguntamos a un niño que está viendo películas o que está viendo Netflix, ¿qué fecha se celebra el 31 de octubre? Pues muchos dirán Halloween. Ahora, esta fecha se ha ido con el tiempo desdibujando y el tema del Halloween se ha ido apoderando de los medios de comunicación, de las películas, de los shows y en diferentes lugares más allá de Estados Unidos, más allá de Irlanda, en donde comenzó esta costumbre, también se está haciendo muy popular. Así que hoy vamos a ver brevemente un poquito de la historia, el contexto espiritual detrás de todo esto. Vamos a ver varios versículos. Si quieren, yo les puedo mandar esta presentación para que puedan, no se distraigan anotando, o si quieren anotar, pues pueden anotar. Y al final podemos tener un espacio para preguntas si es que el tiempo nos lo permite. Así que vamos a comenzar. Voy a intentar compartir pantalla. Vamos a ver, aquí está. Y por aquí está. Estoy compartiendo. La pueden ver, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí. Slideshow. Muy bien. Dice, bueno, se llama un engaño no tan sutil porque realmente no es sutil. Y el versículo que vamos a estar refiriéndonos ahora está en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nos menciona, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No nos engañemos, estamos en una época donde hay una actividad eh, de parte de Dios que está muy, muy presente, pero también de parte del enemigo. Y está por todos los lugares, está en todos los rincones. Así que eso veremos en algunos aspectos relacionados o vinculados con el tema del Halloween. Primero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a hacer un breve recuento de algunos temas que quizás ustedes ya conozcan, que tiene que ver con la creación del hombre. Esto está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En las traducciones antiguas se refieren a la palabra alma viviente. Una pregunta interesante. Muchos piensan que cuando hablamos de la creación del hombre, que el Señor hizo un muñequito de lodo, ¿no? Y que hizo un muñequito de barro y que luego le sopló el aliento y ¡pling! Se convirtió en un hombre. Pero aquí menciona que es polvo, no menciona que es barro. Elena G. de White menciona en su libro Ministerio de Curación de que cuando Dios creó al hombre con su mano, era un ser perfecto. Tenía huesos, tenía venas, tenía músculos, tenía cabellos, tenía vasos capilares, tenía ojos. Era un cuerpo perfecto, no era un muñequito, solamente que era un cuerpo sin vida. Y luego el Señor le impartió aliento. Algunos teólogos consideran que la palabra polvo de la tierra es una alusión a los elementos químicos de los cuales está hecho la tierra. Y ciertamente el cuerpo humano tiene muchos de esos elementos. Entonces, el polvo vuelve a la tierra, nos dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, como era. Y el espíritu a Dios que lo dio. Fíjense que hay una división entre el cuerpo, que es hecho de polvo, y el espíritu que regresa a Dios. Algunas personas dicen, pues aquí está. Esto es el versículo que nos ayuda a entender que hay estas almas que viajan a través del cielo. Pero la pregunta es, ¿realmente dice eso este versículo? ¿Qué cosa es el espíritu que regresa a Dios en ocasión de la muerte? Eso nos responde Job capítulo 27. Perdón, primero comencemos con Santiago, Santiago 2:26. El cuerpo sin espíritu, y la palabra espíritu aquí se llama neuma en griego, se refiere a aliento de vida, está muerto. Todo el que haya hálito o aliento de Dios en mis narices, todo el tiempo que haya, todo el tiempo que me queda de vida, dice Job en este pasaje. La palabra que se utiliza aquí, espíritu, es neuma en griego,
Y es la misma palabra que utilizamos para la palabra en español neumático, que significa aire. Entonces, neuma, perdón, significa tanto espíritu como aire, aliento de vida. Otra palabra neuma en español que tenemos es neumonía, neumólogo. Se refiere a los pulmones, se refiere a este músculo, este órgano que nos ayuda a respirar. Entonces, cuando una persona muere, lo que nos dice la Biblia es que el cuerpo material regresa, obviamente, a sus elementos. Somos polvo, nos descomponemos, nos convertimos otra vez en elementos químicos del suelo, pero el aliento de vida regresa a Dios, es decir, esa chispa inicial con la cual nosotros podemos estar vivos. Vamos con lo siguiente. Entonces, ¿qué es un alma? Tenemos el cuerpo, tenemos el espíritu, pero escuchamos que Adán era un alma viviente. Veamos la versión antigua, la versión en Reina Valera antigua de Génesis 2:7. Forma pues Dios Jehová al hombre del polvo de la tierra y aliento en su nariz sopló de vida y fue el hombre un alma viviente. Es decir, la unión del cuerpo físico con la vida con que nos dio Dios forma algo especial. Ese algo especial es usted. Usted con su personalidad, con sus gustos, con sus preferencias, con sus problemas, etcétera. Esas características únicas que le hacen única a usted la convierte en un alma viviente. El alma es un ser vivo entonces. El alma es siempre la combinación de dos cosas, el cuerpo más el aliento. El alma no puede existir a menos de que el cuerpo y el aliento de vida estén combinados. De manera que la palabra de Dios enseña que nosotros somos almas. ¿Han escuchado esa expresión en algunas iglesias? Algunas se bautizaron 5 almas para el Señor. Y cuando llega una persona que no conoce de la iglesia, a veces se imagina que son como fantasmas, porque la idea en el común de las personas es que alma es como un fantasmita. Pero según la Biblia, no. Según la Biblia, nosotros somos almas vivientes, los que estamos vivos. Ahora, ¿mueren las almas? ¿O será que están siempre vivas? ¿O será que están por ahí deambulando? La Biblia brevemente nos dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esta morirá. En Apocalipsis 16:3, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Según la Biblia, las almas sí mueren. El hombre es mortal, solo Dios es inmortal. El concepto de un alma inmortal va en contra de la Biblia, que enseña que las almas pueden morir. Ahora, cuando llegue el día de la resurrección, bueno, eso vamos a ver más adelante, que hay una excepción, obviamente. ¿Van al cielo las personas buenas cuando mueren? Muchos saben este pasaje, está en Juan capítulo 5, todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán. En Hechos capítulo 2, David murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos, menciona Pedro. Job 17, sí, yo espero el Seol, el sepulcro es mi casa, dice Job. Entonces, ¿de dónde viene esta creencia de que cuando uno se muere se va directo al cielo o se va a estar achicharrando en la flama del infierno? Cuando converso con personas que creen en esta tendencia, comenzamos a explorar la Biblia, se asombran de estos pasajes y luego les menciono de que en todas las denominaciones cristianas se cree en una resurrección, un juicio del tiempo del fin. Imagínense si es que fuera verdad esto. Imagínense si es que en verdad alguien se muere y está bueno y está en el cielo, está con las arpitas y con las alitas tocando la lira, y de pronto llega la resurrección, otra vez se resucita para que otra vez le manden al cielo. Es algo que no tiene mucho sentido. La gente no va ni al cielo ni al infierno cuando muere. Va a la tumba para esperar el día de la resurrección. Nuevamente estamos repasando algunos conceptos que ustedes ya conocen y estamos poniendo algunos pasajes bíblicos, por eso voy un poquito rápido, porque estos son elementos que ustedes ya pueden conocer, que ya tienen en mente. ¿Qué pasa con los justos muertos en la segunda venida? En Apocalipsis capítulo 22 nos dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Igualmente en primera de Tesalonicenses capítulo 4, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y primera de Corintios, la misma historia, todos seremos transformados de un momento. La Biblia hace alusión a este momento en el cual habrá una resurrección. Entonces, no tiene sentido pensar de que las almas están por ahí deambulando o volando por algún lado, cuando la Biblia nos menciona de que estarán dormidas hasta que el Señor las despierte en la resurrección.
Ahora, con todos estos antecedentes, hablemos de esta fiesta del Halloween. Vamos a ver un poquito de historia de cómo se formó, qué es lo que celebra, qué es lo que están promoviendo en esta fiesta. Ustedes ven aquí en esta imagen a druidas modernos. Los druidas son sacerdotes de la cultura celta. Los celtas se ubicaban en la parte norte de Europa, como quizás muchos de ustedes conozcan, Francia, Alemania, Gran Bretaña, en buena parte en Gales, en Escocia, principalmente en Irlanda. Esta foto fue tomada en el año 2017 en Irlanda. Ellos celebran diferentes costumbres de los celtas todavía en Irlanda hasta esta época, hasta este momento. ¿Qué es lo que creían estas personas? Ellos creían en el animismo. ¿Qué es el animismo? El animismo es la teoría, la idea de que todo tiene un contexto espiritual y de que toda la naturaleza tiene también por ahí un alma, ¿no? Entonces ellos creían que cuando alguien moría, pues estaba por ahí deambulando, era como un espíritu que andaba por allí. Y los druidas, los dos sacerdotes, tenían algunas prácticas que eran muy curiosas, especialmente en el día de la cosecha, en el día del final de la cosecha del otoño, que es cerca del 31 de octubre. Ellos tenían un festival llamado Samhain o Samaín, ya vamos a ver más adelante un poquito más sobre esto. Y ellos lo que hacían es que querían aplacar la ira de un demonio, el demonio del invierno, para que no sea tan cruel. Y le ofrecían algunas ofrendas. Y lo que hacían es que visitaban las casas de las personas y pedían su ofrenda. Y si no les daban una ofrenda, les echaban una maldición. Esa es la costumbre de aquella época. Estamos hablando de hace varios siglos atrás. Irlanda fue cristianizada alrededor del año 600 o 700 después de Cristo, pero durante todo el periodo anterior, la cultura celta hasta el día de hoy es bastante prevalente. Fíjense, por ejemplo, en la parte de atrás ustedes van a ver Stonehenge, que es una de las famosas eh, eh, marcas, de los famosos hitos históricos en Gran Bretaña. Y ustedes van a ver al frente un conejo y dirán, ¿qué será que este paseo fue auspiciado por Ever Ready? No, ellos creen que en el animismo los conejos son un símbolo de fertilidad. Y desde ahí viene también este famoso personaje del conejo de Pascua, que algunos países todavía celebran. Eso me parecía fascinante cuando vine acá a Estados Unidos, como la Pascua, que es la Semana Santa en muchos lugares, aquí se celebra con conejitos y con huevos. Y los niños comienzan a buscar huevitos de colores escondidos y les dan caramelos. Pero dice, ¿de dónde viene esa práctica? La práctica viene de los celtas. Ellos creían que los conejos, como tienen tanta descendencia, pues son un símbolo de la fertilidad, una especie de amuleto. Y también los huevos. Así que hasta el día de hoy tenemos algunas de las costumbres de los druidas, de estos sacerdotes del pueblo celta. Uy, se me fue una. Vamos a ver. Se me fueron dos. Comencemos con este festival que habíamos hablado, que se escribe Samaín, pero se pronuncia Samhain, según la lengua original antigua de irlandesa principalmente. Este era un festival para dar la bienvenida al invierno, ¿no? Las personas durante tiempos inmemorables tenían miedo de las estaciones. Estos pueblos paganos que no conocían a Jesús comenzaban a tener una especie le brindaban sacrificios, ofrendas a diferentes fenómenos naturales para que puedan estar en paz, para que puedan estar tranquilos durante el invierno. Así que la última cosecha que se celebraba en otoño, en parte era ofrecida en este festival para que el invierno no sea tan cruel. Ese era más o menos el contexto de Samhain o de Samaín. Ahora, comienza a llegar el cristianismo a estas zonas, el norte de Francia, Alemania, a toda Gran Bretaña, a Irlanda, y comienzan a tratar de cristianizar algunas de estas costumbres. Este festival era tan importante en la época, era tan apegado a las creencias y costumbres del lugar, que era muy difícil que lo dejen. Así que algunos autores piensan de que la iglesia lo que intentó hacer en ese entonces fue como disfrazar el festival. Entonces cambiaron el Samhain o el Samaín a Halloween, que es una derivación de All Hallows Eve. En inglés, All Hallows, Hallows es una voz antigua que se refiere a los santos. Y Eve significa la víspera. Por ejemplo, el 24 de diciembre en inglés es Christmas Eve, la víspera de Navidad, así se le conoce. Entonces, esta era la víspera de todos los santos.
¿Y a qué nos referimos con esto? All Hallows Day, o el Día de Todos los Santos, se celebra en el calendario tradicional el 1 de noviembre. Entonces aquí vieron, la Iglesia Popular vio una oportunidad para cristianizar una fecha pagana que no se podían deshacer. En la celebración de Todos los Santos, la Iglesia Católica lo que hace es mencionar a todos los mártires de la Iglesia. Ahí están. Y los pone todos de un conjunto porque solamente hay 365 días del año y aparentemente la lista santorial en la Iglesia Católica es mucho más extensa que eso, así que como no entraban todos en un solo día, pues les metieron en un día todos los que pudieron. Am, como sabemos, entre paréntesis, la palabra santo significa apartado, separado. Ustedes han escuchado quizás esta expresión en español. Es que yo no soy un santo. Tal persona no es un santo. Y nos referimos a santo como alguien, wow, inalcanzable, súper cerca de Dios, con un halo de luz y con una luz que desciende del cielo, como alguien, un ser casi, casi perfecto. Pero en griego, en realidad, la palabra significa apartado. Y nosotros somos llamados a ser santos, usted y yo, con imperfecciones, con defectos, pero si es que dependemos o buscamos al Señor Jesús, si es que hemos aceptado su mensaje, nosotros somos llamados santos, es decir, somos apartados, somos hijos de nuestro Dios. Ok, entonces, 31 de octubre es la víspera de Todos los Santos, 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre se celebra el All Souls Day. Nosotros lo conocemos en español como el Día de los Muertos o el Día de Muertos en México. Pero en la antigüedad esa pintura es de un autor alemán de 1888, la llamaba como se le conocía en esa época, el Día de Todas las Almas, All Souls Day. Entonces, los irlandeses, la gente celta que todavía creía en estas costumbres paganas, pues veían que esa fecha tenía una enorme carga de presencia espiritual. Así que comenzaron poco a poco a aceptar esta fiesta, entre comillas, cristianizada del Día de Todos los Santos, del Día de los Difuntos. Y tenemos por aquí, por ejemplo, una referencia en el siglo noveno, en un calendario santoral de un monje en Irlanda, en el cual él menciona que el 1 de noviembre es el día de Samaín, es decir, la fecha de celebración de Todos los Santos. Entonces, los nuevos cristianos irlandeses que creían estas costumbres paganas, pero que estaban aceptando estas tradiciones cristianas, ¿cómo celebraban esta fecha? Pues era muy frecuente, ese es otro pergamino del siglo noveno, que las personas de aquella época se pusieran disfraces de animales. ¿Por qué se ponían disfraces en esa noche? Porque ellos creían de que el 31 de octubre las fuerzas espirituales estaban desatadas, estaban sueltas, estaban por todas partes. Y ellos querían engañar a los espíritus y por esa razón es que se disfrazaban, para que no les confundan y no les atrapen y no les lleven. Ahora, qué raro que se pongan esos disfraces, ¿no es cierto? O sea, que se queden en su casa y no pasa nada. El problema es que el 31 de octubre la gente solía ir hacia afuera, hacia las calles, y comenzaban a golpear las puertas de sus vecinos. Era una especie de festividad. Por ejemplo, en la antigua Inglaterra, en la Inglaterra del siglo XVII, había un festival llamado Souling, que sería algo así como un almaje. Entonces ellos iban de casa en casa, cantaban bienaventuranzas y si es que las personas les daban comida, pues les cantaban más bienaventuranzas. Muchas de estas personas viajaban con unas linternas hechas de nabos en los cuales le hacían agujeritos que se parecen mucho. Mira, aquí tenemos una representación igualmente del siglo XVIII de esos nabos, que se ve bien feo, ¿no? Y adentro le ponían una linterna y se parece un poquito a esas calabazas que ahora incluso algunas personas lo hacen. Para el siglo XVIII, los niños comenzaron a hacer mucho más popular esta representación del Halloween. Esta es una pintura que data de principios, perdón, del siglo XX. Se llama Halloween Folktricks, en el cual los niños están caminando de casa en casa pidiendo comida en honor a las almas de los muertos. Entonces vemos que hay una intricada, una entrelazada conexión entre esta festividad pagana, esta creencia de que las almas están por ahí volando por todas partes, juntamente con la festividad de Halloween. Y aquí viene un dato sumamente curioso. ¿Sabían ustedes que
Halloween se popularizó en Estados Unidos y en el resto del mundo gracias a las papas. ¿Cómo que gracias a las papas? Vamos a ver. Para el siglo XVIII, Halloween era una fiesta folclórica de un pueblo muy pequeñito. Era algo muy pequeño, no era gran cosa. Cuando comenzaron en el siglo XIX, primero, perdón, voy a hablar de la papa. Como ustedes saben, Europa estaba antiguamente, antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, los principales cultivos eran el trigo, la cebada, la avena, y habían muchísimas hambrunas. Cada año, cuando fallaba por alguna razón el clima, había muchas hambrunas. Sin embargo, cuando Colón llega a América, comienza a traer una serie de productos al nuevo continente. Se piensa que, por ejemplo, Sir Walter Raleigh fue el primero que trajo las papas a Inglaterra y comenzaron a popularizarse las papas en toda Europa y en toda África. Por ejemplo, en África comenzaron a funcionar no tanto las papas, sino las yucas. La cazaba salvó buena parte de la costa este de África. Las papas dulces, los camotes, se hicieron populares en Asia, pese a que eran originarios de América. Mientras que en Europa las papas son las que comenzaron a popularizarse. En Irlanda fueron tan populares las papas que básicamente todos los granjeros comenzaron a cultivarlas porque era el producto más consumido. Se consideraba que para mediados del siglo XIX, una persona promedio en Irlanda comía alrededor de 7 libras de papas por día. Imagínense, bastantes papas. Aquí hay un pequeño problemita. Para el año 1850 hubo un hongo que destruyó todos los cultivos de papas de Irlanda. Todos. Hubo una enorme hambruna. 5 millones de personas murieron de hambre. ¿Y qué es lo que hicieron? Comenzaron a emigrar masivamente a Estados Unidos, en la famosa gran hambruna de la papa. Y cuando llegan estos inmigrantes irlandeses a Estados Unidos, también traen sus costumbres. Y fíjense, por ejemplo, esta foto. Esta foto es de principios del siglo XX. Eran niños que provenían de familias irlandesas que celebraban el Halloween. Obviamente eso es una calabaza de cartón, se ve bien fea, ¿no? Comparada con los disfraces de ahora. Pero esos eran los disfraces de la época. Hay unos disfraces que son bien feos que ni siquiera puedo ponerles porque realmente asustan. Pero esas eran las costumbres y las tradiciones de la época. Ahora, poco a poco, las grandes compañías comenzaron a mirar de que esta fecha tenía una gran oportunidad. ¿Por qué? Vamos a ver. Después de los años 50, después comenzó a haber una prosperidad enorme económicamente en Estados Unidos. En los años 60 comenzaron a crearse nuevos productos, como por ejemplo las comidas rápidas, la televisión estaba en cada hogar, las películas eran mucho más asequibles, la radio estaba por todas partes. Y para los 60, los estrategas de mercadeo comenzaron a darse cuenta de que esta fiesta de Halloween tenía un componente muy interesante de un reflejo condicionado. ¿Qué es un reflejo condicionado? Es una acción más una recompensa. Hay un famoso experimento de un perrito, es un psicólogo ruso llamado Pavlov, a quien le ponían una campanita y le medían cuánta saliva él emitía. Entonces no pasaba nada. Pero cada vez que le ponían la campanita y le ponían comida, el perrito salivaba. Le ponían la campanita, comida, el perrito salivaba. Y así. Hasta que de pronto dejaron de darle comida. Solamente le ponían la campanita y el perrito salivaba. Daba mucha saliva porque ese es un reflejo condicionado. Estos estrategas de mercadeo se dieron cuenta de que Halloween estaba vinculado con los caramelos. Entonces los niños se sentían súper felices de estar comiendo caramelos, porque a qué niño no le gustan los caramelos. Entonces dijeron, esta fiesta puede ser una buena oportunidad para comercializarla. Solamente para el año 2016, Estados Unidos gastó cerca de 8.000 millones de dólares en productos vinculados con Halloween. 8.000 millones de dólares. Ese es el Producto Interno Bruto de algunos países pequeños en todo el año. Eso es lo que se gastó aquí simplemente en esa noche, el 31 de octubre. Ahora, muchos dirán, bueno, pues sí, son los niños, se disfrazan, o incluso los adultos hacen sus fiestas o ven sus películas, y no pasa nada, ¿no es cierto? Porque eso es inocente, eso era antes, ahora ya es otra cosa. Sin embargo, se sorprenderán de lo siguiente. La sociedad de brujas mundial, que se llama Wicca, es una sociedad antigua, muy extendida por todo el mundo. Para ellos, al igual que para otros grupos espiritistas, el 31 de octubre de cada año
es el Año Nuevo espiritista. Ellos piensan de que las fuerzas del mal, las fuerzas demoníacas, están de forma peculiarmente activas durante esa noche. Por ejemplo, en Massachusetts se celebra en Massachusetts, aquí en Estados Unidos, es donde se realizaron los famosos juicios de las brujas de Salem. Entonces, aquí se realiza una gran celebración del Año Nuevo espiritista. Y miren, no es casualidad de que una festividad que tenga esqueletos, que tenga fantasmas, que tenga brujas y otro tipo de personajes que los relacionamos normalmente con cosas terroríficas, aquí se les dé un carácter un poquito más inocente, ¿no? Más infantil, más chistoso, más bonito. Pero en el fondo tenemos dos aspectos que son muy interesantes. Como ustedes ven, por ejemplo, aquí está, este niño está disfrazado de un pirata, la niña está de una bruja, ¿no? Y se les ve lindos y todo, otro está de vampiro. Pero estas creencias sobre que las almas son inmortales, estas creencias sobre que existen seres espirituales como fantasmas o cosas así, pues se quedan grabadas en la mente de los más pequeños. Y cuando una persona quiere adoctrinar a alguien, la mejor forma de hacerlo es comenzar a hacerlo desde que son muy pequeñitos. ¿Por qué esto es importante? No solamente el hecho de que, como sabemos, como hemos mencionado, esta fiesta tiene un origen pagano, después tiene un origen católico no tan, un poquito escondido, ¿no? Era para tapar esta fiesta pagana. No solamente es el hecho también de que es una celebración que tiene unos tintes espirituales bastante negativos, bastante feos, al punto de que, como mencionamos, las sociedades de brujos celebran el Año Nuevo. No solamente es eso, también es el hecho de que uno de los puntos en los cuales en el tiempo del fin se estará haciendo alusión, uno de los puntos, uno de los dos puntos doctrinales en los cuales habrá mayor conflicto, va a ser justamente la inmortalidad de las almas. Ese será uno de los puntos en cuestionamiento. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera mentira que se pronunció en el planeta Tierra? Fue con Adán y Eva. Voy a ir para acá antes de avanzar con esa parte. El pasaje de la recomendación que nos hace primera de Juan 4:4 es: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Voy a seguir un ratito de la presentación para contarles sobre esto que mencionábamos. ¿Cuál fue la primera mentira que se dijo sobre la faz de la tierra? ¿Quién se acuerda por ahí? Va a ser lo más interactivo. ¿Cuál fue la primera mentira? ¿Quién se acuerda? Exactamente. Ustedes recuerdan esa historia. Adán y Eva estaban en el paraíso y Dios les permite comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva se acerca. Aquí hago un pequeño paréntesis. Dios les mandó a Adán y Eva a estar juntos, ¿no es cierto? Ahora, Eva se separó de Adán y se fue sola al árbol. La pregunta es, Eva se separó de Adán. ¿Era pecado eso? No, no era pecado. Era un error, pero no era un pecado. Ahora, Eva decide acercarse al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pregunta, ¿acercarse al árbol era pecado? Tampoco era pecado, pero era un error un poquito más grave. Y cuando se acerca, se encuentra con la serpiente. Y la serpiente comienza a hablarle y le pronuncia la primera mentira, con que el Señor les ha dicho que no coman de ningún árbol. Y Eva decide darle un estudio bíblico a la serpiente. ¿Hablar con la serpiente era pecado? ¿Qué dice? Tampoco era pecado, pero era un error gravísimo. Y la serpiente comienza a convencerle: no, no, el Señor no les va a matar, no le crean a Dios. O sea, ¿por qué le van a creer a Dios? Créeme a mí, mira, yo comí de ese fruto y ahora puedo hablar. Y Eva se le dijo: ¿será que es verdad lo que menciona esta serpiente? Comenzó a entrar de duda en su corazón y le dice: mira, toca el árbol, mira, yo estoy tocando el árbol. Y quizás Eva lo tocó, y cuando lo tocó, ya dio un paso hacia abajo, y cuando sacó la fruta y la comió, pues ahí fue el acto de desobediencia. Y fíjense que cuando una persona comete un acto grave de desobediencia, generalmente no lo hace sola. Yo recuerdo que algunos amigos míos, tiempos atrás en la universidad, fumaban. Yo no fumaba, obviamente, pero cada vez que fumaban ofrecían un tabaco. Decían: un tabaquito, ofrecían.
El que bebía por ahí me decía, comenzaba a compartir. Es como que el que peca no quiere sentirse solo. Y Eva llevó la fruta también hacia Adán. Entonces, como sabemos, como hemos visto, la idea es de que si es que comenzamos a dejar pasar ciertas cositas, se pueden ir acumulando y al final pues podemos llevarnos un gran problema en relación a la desobediencia con el Señor Jesús. La primera mentira tuvo relación con la inmortalidad del alma, pero en el fondo estaba un problema de desobediencia. El problema de desobediencia es que nosotros no escuchemos la voz de Dios. En el caso de Adán y Eva, ellos lo que hicieron fue no hacerle caso a Dios y creerle mejor a Satanás. Hoy nosotros vamos a decir, no, pues ¿cómo vamos a hacer eso? ¿No? ¿A quién se le ocurre hacer semejante cosa? Pero cada vez que nosotros desoímos la voz de Dios, cada vez que abrazamos una tradición, una costumbre, una creencia que está en contra de las enseñanzas de la Biblia, pues nos enfrentamos a un problema. A veces es complicado, especialmente con el tema de la cultura popular en la que estamos, ¿no? Ustedes, los más pequeños, los más jóvenes que están en Facebook, en Instagram, eh, en TikTok y todas las otras redes sociales, van a ver que hay influencers, que hay personas que en la época de Halloween pues, se disfrazan, se ponen más bonitas o que hacen alguna cosa especial. E inconscientemente los jóvenes pues también se sienten influidos por esas personas, por esas prácticas. Entonces es importante tener muy bien cimentados nuestros principios. Como sabemos, la Biblia plantea de que las almas no son inmortales. Las almas no son inmortales. Las almas somos nosotros. ¿Ya? Y cuando morimos, lo que hacemos es que nos desconectamos de la fuente de energía. Aquí hay una pequeña ilusión para terminar. Em, Voy a mostrarles aquí este es mi teléfono, ¿no? Está el iPhone. Y aquí tengo fotos, tengo videos, tengo aplicaciones y un montón de cosas. Entonces se puede decir que este teléfono tiene parte de mi propia personalidad. Está aquí, ¿no? Por mis fotos, por mis archivos, por mis canciones, todo lo que tengo aquí. Ahora, ¿qué pasa si es que a este teléfono le desconecto, le quito la batería? Pues va a estar caminando normal hasta que se acabe la batería y ahí se muere. Pero si le vuelvo a conectar la batería, pues se vuelve a activar. La vida de una persona es más o menos como este iPhone, ¿no? La energía eléctrica es el aliento de vida. El aparato, este aparatito de aquí, en la parte dura, es el cuerpo. La personalidad son todas estas aplicaciones que están por aquí. Cuando una persona muere, entonces la energía eléctrica pues se desconecta, ya sale. El teléfono se dañó, de pronto se cayó, se mojó y ya no funciona el teléfono. Pero, como soy un poquito precavido, yo he guardado alguna de esa información en la nube o en la computadora. Y esa es la resurrección. Jesús nos ofrece un teléfono nuevo, un aparato nuevo, un cuerpo nuevo. Y Él va a dar la energía a ese teléfono nuevo. Y va a descargar de la nube, metafóricamente hablando, nuestra propia personalidad. La única cosa que nos llevaremos al cielo, ¿qué será? ¿Quién sabe qué es lo único que nos llevaremos al cielo? Es nuestro carácter. Es nuestro carácter. Todo lo que forjemos, todo lo que atemos, todo lo que tengamos presente en esta época va a forjar nuestro carácter. Así que de ahí que es muy importante que cuidemos nuestras avenidas del alma, ¿no? Principalmente los ojos, lo que vemos, lo que escuchamos, a dónde estamos asistiendo, qué es lo que estamos viendo, la gente con la que nos reunimos. Y la última parte de este mensaje es, ustedes tienen aquí una gran cantidad de pasajes, les puedo mandar la presentación, tienen el contexto histórico de lo que está sucediendo detrás de Halloween. La idea es usar eso también como una herramienta de evangelización. Y una herramienta de evangelización no es mirarle feo a la otra persona que está celebrando Halloween porque no sabe. Simplemente no sabe. Hay que educarle. Es que le ven a alguien y dice, uy, no, guácala, del diablo. La otra persona se va a sentir un poco mal y va a decir, pero esta persona no me quiere, ¿no? Así no vamos a poder compartir el evangelio. El evangelio se comparte cuando nosotros somos amigos de esas personas. Cuando nos hacen preguntas porque tenemos un estilo de vida diferente. Cuando nos ven que somos distintos a los demás. Y ahí nos comienzan a preguntar, ¿por qué tú no celebras esto? ¿Por qué tú el sábado te vas a tu iglesia? ¿Por qué tú no comes tal cosa? La idea no es dar una respuesta tajante, porque mi religión me prohíbe.
porque estamos marcando una barrera, estamos construyendo un muro entre esa persona y nosotros. La idea es explicarle de la mejor forma posible, con las mejores analogías que podamos. Y si es que quizás no tenemos el conocimiento de decirle, mira, este es un tema que me parece muy interesante, si quieres podemos estudiar juntos. Conozco a alguien que sabe un poquito más de Biblia y podemos estudiar juntos. La idea es convertir estas ocasiones, estas conversaciones, en una oportunidad para poder compartir el Evangelio. Ustedes le pueden contar alguna curiosidad, le pueden contar algunos de los pasajes de la Biblia, pero la idea no es echarles a un lado. Recuerden cuando vino Jesús, él se juntaba con lo peor de la sociedad de aquella época, ¿no? Él tuvo palabras súper duras para los líderes religiosos de la época, porque ellos deberían saber esas cosas, sin embargo actuaban de otra manera. Pero él se juntaba con cobradores de impuestos, mujeres de mala reputación, hasta con centuriones romanos le hizo un milagro, etcétera, porque sabía que esas personas estaban siendo despreciadas, que nadie les quería. Y cuando él les compartía su palabra, cuando les ofrecía su evangelio, era firme en sus creencias Jesús, pero también les ofrecía amor. Así que el llamado, la idea de este tema es tener este conocimiento claro, tener bien cimentados nuestras bases en lo que creemos y compartirla con amor a las personas que nos rodean, que esa es la clave del evangelio, con poder compartirlo con amor. Bueno, no sé si es que hay alguna pregunta, duda, inquietud, aclaración, acotación que quisieran compartir en esta, para ustedes tarde, para mí mañana. Cuando no hay preguntas, significa que todo está claro o todo está oscuro. Perfecto. Todo claro. Por ahí escuché algo. Lo que pasa es que creo que el audio está un poquito bajito. Voy a pedir que la persona que haga, si es que hay alguna pregunta o acotación, se pueda acercar a la cámara y nos pueda decir, porque si no, no escucho. O que alguien me la pueda decir por el micrófono. También pueden escribir por el chat aquí del WhatsApp. Del WhatsApp, estoy diciendo. Está todo claro. Está todo bien. Perfecto. Excelente, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer el poder estar con ustedes. Me dijeron 45 minutos, ¿ve? Justo 45 minutos. Y estamos muy contentos de poder estar conectados a través de la tecnología desde todo el Océano Atlántico. Nos cruzamos para podernos ver. Y me alegra mucho de que como hijos de Dios podamos seguir también conectados a pesar de las distancias y poder ver un grupo de personas como ustedes, a quienes el Señor ama mucho y a quienes el Señor quiere utilizar como instrumentos para poder hacer su voluntad y poder compartir su evangelio. Así que muchísimas gracias, Mabe, también por la invitación. Te agradezco mucho. Qué lindo verte. Saludo para todos por allá. Muchísimas bendiciones y seguiremos en contacto. Sí. Gracias y bueno, esperamos que nos puedas invitar, que nos puedas acompañar en otra ocasión con otro tema interesante. Y te agradecemos por la exposición, todo claro. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas bendiciones. Un feliz sábado. Feliz sábado. Sí, ok. Perfecto. ¿Me lo pasa, Mana? Si la tiene. Ahí ya cortó, ¿no? Voy a salir de acá. Salgo del Zoom, ¿eh? Sí. Lasha.